Hola, hola, bienvenidos a nuestro podcast. Soy Jason. Soy Fernanda. Soy Roger. Y soy Jenny y hoy vamos a hablar del tiempo de Dios. Vamos a hablar del tiempo de Dios. Y bueno, hoy acá tenemos dos invitados, Fernanda Bienvenidos. y Jason. Bienvenidos al Ay, podcast. Pastor David. Gracias. Recargados. Gracias. Y bueno, vamos a desarrollar este tema en esta mesa acerca del tiempo de Dios. Y creo que esa debe ser una pregunta que todo el mundo se puede estar haciendo en este momento, ¿no? Porque inconscientemente, cuando hablamos del tiempo de Dios, hay personas que de alguna manera sí se preocupan en saber y conocer cuáles son los tiempos de Dios. Hay otras personas que no, que sencillamente viven la vida y creen que todo lo que pasa es parte de la vida sencillamente. O pasa porque sí. Sí. O pasa porque pasa sí. ya y lo aceptan de alguna de esa manera. Pero Que es su destino, ¿no? o sí, o lo dicen no, porque es mi destino, todo lo que me pasa, lo aceptan incluso como si fuera parte de la voluntad de Dios y de los tiempos de Dios. Pero ustedes que están acá en esta mesa, ¿cómo pudieran hablar a las personas que nos están viendo en esta hora acerca de lo que significa estar de alguna forma sujetos a los tiempos de Dios? Como todo caballero, primero las mujeres. Bueno, yo siento que Dios en su tiempo, es que no está el tiempo de Dios o en el tiempo de Dios, sino que es el hoy, el tiempo, es el tiempo de Dios. Cuando estamos esperando ese tiempo, pues yo siento que Dios responde en ese tiempo de tres maneras, ¿no? Está el sí, está el no y está el silencio. Ese silencio es el que algunas veces pues a muchos duele, el esperar, y en ese silencio o cómo actuemos en ese silencio es como determinará cómo va a actuar, siento yo, cómo va a actuar Dios en ese tiempo, en esa respuesta que le estamos pidiendo, en esa bendición. Claro, porque creo que Muy bueno. es interesante lo que dice Fernanda. Muy bueno. Porque decir que hay tres respuestas de parte de Dios, un sí, un no y un silencio. Y un silencio. Creo que en el sí y el no es más fácil para uno. Cuando dice sí se alegra, cuando dice no se pone triste, pero ya uno sabe que dijo que Pero no. cuando no dice Ese nada. Pero cuando no dice nada. También se puede traducir como espera, ¿no? Sí, Espera. claro. Tienes que esperar. Y hablando de los tiempos de Dios, creo que nosotros como hijos de Dios necesitamos conocer a nuestro Padre. Porque, y como hijos naturales, conocemos a nuestros padres y ya sabemos cómo quizá... ¿Cómo hablan cuando callan? cómo hablan cuando callan, cuando hablan y hablan. Entonces, así también nosotros como hijos espirituales de Dios, nosotros también necesitamos conocer y tomar el tiempo de conocer los tiempos de nuestro Padre Eterno, que no es nada fácil. Y como Dios es un Dios espiritual, nosotros necesitamos entenderlo espiritualmente. Así es. Entonces, bueno, vamos soltando aquí. No sé, claro, lo que dijo Fernanda. es muy, muy interesante, ¿no? Son tres diferentes respuestas, ¿no? Y siempre, como decía Pastor Roger, decía, pues nosotros queremos o un sí o un no, pero un silencio es algo que es muy, muy duro, ¿sí? Cuando tú estás con tu pareja, no sé, tu pareja prefiere que tú pelees, pero que no digas nada es peor. Que no digas nada, que te quedes callado es peor. Entonces, partiendo desde esa perspectiva, nosotros podemos decir que también pues el tiempo de Dios y el tiempo de nosotros es muy diferente, ¿no? Porque nosotros vivimos limitados a un Cronos, a un cronos, ¿no? A un cronómetro, a 12 horas, 24 horas, un día, en fin. Pero Dios no tiene tiempo, Él no tiene límite de tiempo. O sea, ¿por qué? Porque Él es eterno. Así es. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, uno dice, wow, porque Él dice, bueno, no sé, hay tantas historias en la Biblia que Él le prometió y dijo, bueno, va a llover, ¿cuándo? No sé, le dijo a Noé, no sé, va a llover, ¿sí? Pero ¿cuánto tiempo duró para llover? 120 años. Sí, entonces Todo lo que duró construyendo el arca. Exactamente, duró 120 años construyendo un arca y le dijo, usted tranquilo, hágale que en mi tiempo, pues yo le voy a decir cuándo es que va a llover, va a haber una señal, va a llover y bueno, pero fueron 120 años. ¿Alguno de nosotros hemos esperado 120 años como que algo suceda? No, porque a mí me dicen, oiga,
le voy a contar algo. ¿Sí? ¿Cuándo? Mañana. Uy, no, mañana. No, cuéntemelo ya. Sí, uno siempre es con Nos su... esperamos. Sí, el tiempo es algo que uno dice, Dios mío. O cuando le dicen, nos vemos a las 5. Y uno a las 5, faltando 5 para las 5, le preguntan a uno dónde viene. Y uno, ya estoy cerca, y se está bañando uno o está saliendo del baño, ¿sí? Entonces uno comienza en el cronos de uno comienza, pues uno a jugar, a decir, bueno, puedo estar aquí, puedo estar allá, pero los tiempos de Dios, la palabra de Dios lo dice, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos. ¿Por qué son perfectos? Pues porque vienen de parte de un Dios que es perfecto. Exacto. De hecho, ese esperar, entramos en un error porque como humanos podemos decirle a Dios, lo que mencionabas, como humanos podemos decirle a Dios, llevo orando, Dios, en tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé, te estoy clamando, pero no me respondes. Entonces caemos en el error de, estoy esperando por ti, Dios, o sea, una impaciencia. En reclamarle a Dios como estoy esperando por ti, y realmente así no es, realmente es Dios es el que está esperando por nosotros, o sea, no nosotros por Dios. O sea, si de alguna manera no ha pasado esa bendición, no te ha cumplido el sueño o por lo que estamos esperando, que ese silencio a veces es muy largo, muy doloroso, pero a veces es por lo mismo, porque pues estamos esperando que Dios no lo haga, pero realmente es que Dios está esperando por nosotros, está esperando que, no sé, pulirnos, que estemos listos, de pronto no quiere que nos perdamos, no quiere perdernos, no quiere que caigamos en algo mal, no quiere que nos volvamos locos con esa bendición que nos va a dar, entonces está esperando moldearnos para poder darnos esa bendición, porque pues un sueño, construir un sueño, a veces me ha pasado que uno dice, Dios, pero tú sabes que esto es lo que quiero, construye mis sueños, ¿no? Dios en un chasquido los puede construir, pero no lo ha hecho porque está esperando, me está moldeando a mí, me está esperando él a mí, Muy no bien. yo a él. Sí, claro, eso me hizo recordar una anécdota que contaba un pastor amigo, decía, es que aquí vino alguien desesperado y me dijo, pastor, lo que pasa es que yo llevo mucho tiempo clamándole a Dios para que me dé un esposo. Sí, pero ¿tú cuántos años tienes? 16. Pero no es el tiempo, o sea, no es el tiempo. Sí, o sea, son cosas, muchas veces, lo que decía es muy importante porque muchas veces nosotros le pedimos a Dios cosas para las cuales a lo mejor pensamos que estamos preparados, pero Dios en su tiempo sabe y dice, no, tú no estás preparado para que yo te suelte esto, de pronto, más adelante, ¿sí? Cuando tú te vayas a preparar y a decir, tin, tin, tin. De hecho me pasaba que pues toda la vida, yo soy muy de planear todo, entonces a los 16 me gradué del colegio, a los 22 me gradué de la universidad, a los 24 me caso, a los 26 tengo un apartamento. Creo que lanzaron un flechazo, acaban de lanzar un ¿Y el anillo para cuándo? Pero no, Dios a veces dice, no, espérate, déjate sorprender, espérate en mis tiempos. Puede que a los 26 quieras el apartamento, pero qué tal que si esperas un tiempo más y a los 30 tienes la casa. Espérate que es en mi tiempo y yo sé cómo moldearte para darte en el momento de Dios, en el momento que Él sabe actuar, esa bendición. Entonces Tremendo. Suelto y me relajo. Sí. Sí, claro, digamos que esperar en Dios a veces desespera cuando uno no está con el carácter formado por Dios. Porque creo que esto que dice Fernanda es muy importante. A veces no se trata solamente de orar, porque Dios escucha todas nuestras oraciones, sino que se trata también de conocer su tiempo y de su voluntad. O sea, qué es lo que Él desea para nuestras vidas, para que podamos alcanzar eso que soñamos y que de alguna forma también Dios sueña para nosotros, porque hay cosas que Dios coloca en nuestro corazón porque Él las sueña para nosotros y nosotros tenemos que prepararnos para que ese tiempo se cumpla. Más o menos en la Biblia vemos muchos ejemplos. O sea, tú acabas de decir uno, el de Noé, que duró 120 años construyendo el arca para que el tiempo, el diluvio se manifestara, pero luego vino salvación a través de Noé. O sea, no era, ni siquiera era solamente el diluvio, era el proceso post-diluvio. Por ejemplo, el caso de David,
que fue ungido siendo un adolescente para ser rey, y cuando gobernó por primera vez tenía 30 años. Como 15 Era un años, creo adulto. que fue que duró 15, 13 años más o menos. Creo que tenía 13 años más o menos, y duró unos 17 años a esperando llegar a la palabra que Dios le para había que se dado. cumpliera el hecho Ahí de está que el fuera el silencio. primer rey. Sí, digamos que La preparación. exacto. Ese silencio sería la preparación, porque muchos pudieran estar viendo acá el podcast diciendo, bueno, yo sí me siento en ese silencio, y le reclaman a Dios, y por qué Dios no me lo da, y por qué Dios no me responde, y por qué Dios, y por qué Dios, y por qué Dios. Y es porque realmente nos desconectamos de este punto. Sí. Es importante el hecho de decir eso. En el tiempo de Dios, o sea, siempre va a haber una respuesta de Dios, siempre. Sí, o sea, hay que sí, saber en cuál sea estamos. no, En el sí, en el no, en el silencio. o en el silencio, como lo dijo Sí, porque Fernanda. Dios también hay un no. Claro. También dice no. Y Sí. eso también forma parte de los tiempos Sí, de Dios. claro. Sí. Y también forma parte de la voluntad de Dios. Sí, claro. Total. Entonces, en ese tiempo, digamos, de silencio, de ese proceso que estamos viviendo, por supuesto que eso que dijiste es interesante, importante. ¿Cuántos incluso de nosotros, siendo creyentes, estamos siendo moldeados y estamos renegando de ese proceso sin saber que eso es lo que Dios necesita de nosotros para darnos lo que un día le pedimos, o incluso Él nos prometió, porque están en ambos casos? Lo que yo le he pedido a Dios, Señor, dame esto, o incluso algo que Dios me prometió un día y uno está esperando que se cumpla, como por ejemplo David, tú serás rey. Sí, yo seré el rey. Y claro, cuando se convirtió en primer rey de Judá tenía 30 años. Sí. Ahí lo importante es qué hacemos nosotros en medio de la respuesta de espera, ¿sí? O el silencio. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Nos quejamos, o lo que tú decías, nos preparamos, o nos estancamos, o retrocedemos y salimos? Porque muchas personas se desilusionan porque muchas veces llegan a iglesias donde piensan que el hecho de llegar a los caminos del Señor todo es color de rosa, pero la palabra de Dios es: toma tu cruz y sígueme. O sea, cada día de nuestra vida en el Señor nos va a costar la muerte, el morir a nosotros, el morir a nuestros sueños. Y entonces muchas personas entran y piensan que es que Dios todo se lo va a entregar así, porque pensamos que todo es un dame, 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 como predicabas el domingo, como ovejitas, dame, óreme, ayúdame, óreme. Entonces, estamos mal acostumbrados porque hemos visto a un Dios Padre que nos da todo, pero que no demanda. Y los padres también demandamos de nuestros hijos. Entonces, comencemos desde ahí, que nosotros necesitamos comenzar también a entender y como iglesia a aprender que no todo es, a ver, Señor, dame, si no me das, entonces me aparto. Hemos conocido mucha gente que ha salido de los caminos del Señor porque no saben esperar y no se han preparado. Entonces, un ejemplo, lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8. Pero amados, no ignoren esto. Si está aquí es porque lo hemos ignorado, ¿cierto? Muchos ni lo conocen ni saben. Dice que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años. Y 1000 años como un día. día. Entonces, Sí, nuestro como cuando él se Dios, fue a ascender y Así dijo, que alguien le dice, Señor, regreso en breve. ¿Y eso fue hace cuánto? 1000 años. ¿Un día ya o 1000 años, o sea, Señor? más de 2000 años y todavía estamos Imagínate. esperando. Y O sea, ya han pasado más de 2 días. Los discípulos allá, nosotros te esperamos. ¿Cuánto es? ¿La otra semana o cuándo es que? Y para Dios ya pasó 2 días, ¿no? 2 días. 2 días han pasado para él, 2 días. Más de 2000 Entonces, años y nosotros todavía esperando. No Sí, bueno, ignoremos esto. Sí, la espera Totalmente. desespera, pero en ocasiones es por lo que decía Jason. A veces se nos olvida que en la naturaleza de Dios Él es un ser eterno y que nosotros sí estamos limitados a tiempo y espacio. Solo que si la vida que llevamos está desconectada del propósito y el plan de Dios, por supuesto que todo lo que pedimos de alguna forma nos puede generar frustración. La espera va a desesperar. Sí, claro. Sí. Entonces, el verso 9 dice, como para animarnos de esos, después de ese día, como 1000 años. Después de Dice, todo, ya sí, vengo yo. el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Yo creo que cuando uno está ocupado en saber esperar, o sea, si yo entiendo que hay un silencio y hay una espera de la respuesta de Dios,
yo me comienzo a ocupar y a prepararme, entonces me sigo moviendo en otras cosas, sigo orando, pidiéndole al Señor el conocimiento de los tiempos, porque también nosotros como iglesia podemos tener el conocimiento de los tiempos, y si yo estoy ocupado, el tiempo va a pasar más rápido. Una persona desocupada, si está en casa, dice, uy, pero este día tan largo, y otra persona que ha estado atareada en una oficina o en la calle, dice, no me alcanzó el tiempo. Entonces, ¿qué estamos haciendo en medio de la espera? Sí. Creo que eso es importante que lo podamos tener en cuenta, porque cuando alguien solamente espera sin hacer nada, por supuesto que la desesperación, la impaciencia y el hecho de tomar malas decisiones está ahí al pie de... No, va a ser peor. Ahí es donde acechan. Sí, ahí es donde tomamos malas Totalmente. decisiones, exactamente. Pero cuando uno está ocupado o ocupada, de alguna forma preparándose, aceptando el tiempo de Dios, aceptando la voluntad de Dios, aceptando los procesos de Dios, porque incluso nosotros podemos estar siendo procesados en un tiempo, pero rechazamos el proceso y de alguna forma lo que hacemos es que no se cumpla la promesa sobre nuestras vidas. Y eso es difícil. De hecho, lo que mencionaba la pastora, la reacción de las hermanas de Lázaro, por ejemplo, en la historia de Lázaro, cuando Lázaro estaba enfermo, las hermanas llaman a Lázaro, Jesús estaba en otro lugar, las hermanas lo llaman, ven, sana a nuestro hermano. Cuando estaba enfermo, claro. Cuando estaba enfermo, y dice en la Biblia que él, incluso una vez recibió el mensaje, decidió quedarse un tiempo más, unos días más. 4 días más. Exactamente, imagínense, yo me imagino la desesperación de las hermanas. Claro, cuando llegó Jesús allá, ella le dijo, ¿y ya para qué? Exacto, ¿ya para qué? Cuando llegó Jesús, claramente había muerto Lázaro, y ahí es donde la historia de Lázaro es lo que nos enseña, es eso, ese silencio, esa espera. Tal vez el plan de Dios no era sanarlo, el plan de Dios era resucitarlo. Le dice eso, él cuando llega y le dice eso, tranquila, que eso no es... Exacto, el plan de Dios era resucitarlo. Sí, Dios no muere, él está dormido. Él está dormido. Resucita. Y esa era la enseñanza. Eso pasa también con nosotros, como tranquila que mi plan es mejor, no lo conoces. Mi plan no es sanarte, es resucitarte. Espera un momento, que ese todavía no es mi plan. Espera 4 días más en el tiempo de Dios. Y eso es lindo, ¿no? Eso es lindo porque el tiempo, cronos de Lázaro, se terminó. Pero llegó Jesús y dijo, no, tranquilo que yo vivo en la eternidad y yo vivo en mi tiempo. Mire, era que Lázaro está dormido. Lázaro, venga. Sal fuera. Y Lázaro se levantó y ¿qué pasó aquí? Sí. O sea, tremendo. O sea, es una connotación de tiempos donde volvió uno dice, otra vez a un crono nuevo. Exactamente. O sea, si uno lo ve por esa connotación, es brutal esa parte. Y creo que muchos... Y supo cuándo actuar. Dios, Claro. Jesús supo cuándo llegar y qué quería enseñar con ese. Es que, bueno, Dios siempre sabe cuándo Siempre, actuar. exactamente. Nosotros somos los que no Nosotros sabemos. somos los que Los no que no desesperamos. Sí, como muchas veces nos ponemos como Marta y María desesperados. Ve, Jesús, ya, que necesito que restaure mi casa, mi familia, mis finanzas, ya. Porque hay una visión hoy en día de la vida de que todo tiene que ser rápido. Incluso queremos Estamos también en de un una ya. forma... Ahorita estamos en un ya. Sí, estamos en una... Es que ya quiero mi empresa, como tú decías ahorita, ¿no? Es que yo me programé en la vida así, pero resulta que nos damos cuenta que la vida, por más que uno programe, se cumple lo que dice Jeremías. Exacto. Los planes de Dios son diferentes, Son diferentes a a los los nuestros. nuestros toda la vida. Por algo es Dios, ¿no? Y conoce más. Entonces, si hay alguien que es superior a nosotros como nuestro Dios, ¿por qué no confiar? Mira lo que dice Salmo capítulo 37, verso 7. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino. Bueno, ahí comienza a hablar. Porque el hombre que lleva a cabo sus intrigas deja la ira. Bueno, aquí la palabra del Señor nos está llevando a confiar, aunque nosotros vemos que el que es impío prospera rápido, le llega todas las cosas rápido, y nosotros todavía nada. Tenemos años esperando una respuesta y nada que llega. Entonces nosotros comenzamos a pelear con Dios. Hay muchas personas que están en estos momentos peleando con Dios o ya llevan años peleados con Dios.
frustrados, hasta se sienten traicionados por Dios. Entonces nosotros tenemos que confiar callados en el Señor y esperar con paciencia, porque muchas veces nos llenamos de ira. Deja la ira y abandona el furor, no te irrites. ¿Cuántas personas no están así porque no sabemos esperar? Y hemos entrado en eso, porque nos hemos desesperado. Y creo que el desespero lleva malas decisiones. Nos ha llevado a pésimas decisiones en muchos ámbitos de nuestra vida. Y muchos hoy en día, incluso en la iglesia del Señor, han tenido que también padecer ese tipo de cosas porque dice, bueno, pero es que yo le pedí a Dios, pero como a veces la situación pareciera que se pone peor, entonces dice, bueno, ¿dónde está Dios? No, y su tiempo. Y lo peor es que muchas veces hemos escuchado personas que dicen, bueno, hay que darle una manita a Dios. Tengo que ayudar al Eterno que creó al universo, me creó a mí y a todo. ¿Cuánto le quieren dar una manita a Dios? Entonces después le dan la manita a Dios, cometen errores. 1:1 dice, que madruga, Dios lo ayuda. Entonces hemos tomado muchas malas decisiones dándole una manita a Dios y después, ay Dios, ¿por qué hiciste eso conmigo? No seamos responsables de nuestros afanes. Sí, claro, ahí hay dos cosas importantes que yo veo que nosotros debemos tener, porque la pastora Jenny decía eso, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros mientras esperamos? La confianza es una de ellas, ¿no? Pero la confianza en Dios, la confianza en Dios es otra cosa. Y más cuando esa espera duele, en algunos casos. Claro, y la confianza que tenemos que tener en Dios va a tener que ser, y es única. O sea, cuando confiamos en Dios es porque confiamos en Dios y no confiamos en otra persona. Así de sencillo. O sea, tú confías en alguien y tú le dices, bueno, mañana nos vemos a las 5 y usted dice, no, ese llega a las 5:30. Es que creo, para añadir algo y puedas terminar tú la idea, creo que muchas veces cuando no aprendemos a someternos a los tiempos de Dios, intervenimos nosotros y lo que hacemos es daño al proceso que Dios tiene. Y le echamos la culpa a Dios. Y luego Dios es el que paga los platos rotos diciendo, Señor, es que tú me dirigiste por acá, yo quise hacer, porque como decía mi esposa, es que a veces queremos darle una manito a Dios para ciertas cosas, en vez de aprender a escuchar qué es lo que Él quiere. Porque en ese silencio, muchas veces, a pesar del silencio, Dios también nos habla en el silencio. Sí, claro. Exacto, es una respuesta de Dios. El silencio también hace parte de la respuesta de Dios. Y ahí nos está hablando y nos está, por ejemplo, en el caso de Elías, que dice que Dios estaba buscando a Dios, que Elías estaba buscando a Dios, y no, que el terremoto, no, pero no estaba Dios. No, que los truenos, no, tampoco estaba Dios. Que un ruido, tampoco. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Dónde lo encontró? Dice que en un silencio que parecía un silbido apacible. Apacible, sí. Qué bonito. Y en ese silencio fue que él se encontró con Dios y pudo hablarle a él como profeta para que pudiera continuar con su propósito. Claro, entonces estamos de acuerdo en que debemos, para esperar en Dios y en los tiempos de Dios, tenemos que tener confianza, obviamente, en Dios. Pero también es muy importante eso. Yo lo complemento. Tenemos que aceptar la soberanía de Dios, ¿sí?, en el tiempo que Él decide entregarnos o no entregarnos las cosas. Porque nosotros podemos pedirle algo y a la final Él dice, no, yo no le voy a entregar eso, yo lo que le voy a entregar es esto. O sea, por ejemplo, digamos, no, yo quiero un esposo y llegó el más feo y dice, no, eso es del diablo. Reprendo. Dice, lo reprendo el diablo, eso no es de Dios. O Ese llegó, no llegó la más feíta o la que no me gustaba. No, hermana, usted siga orando, yo no soy para usted. No, pero es que lo envió Dios. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Lo envió Dios, pero uno dice, no. ¿Por qué? Porque yo no estoy confiando en lo que Dios quiere darme, ni tampoco estoy aceptando la soberanía de Él sobre esas decisiones. Claro, imagínate que eso que tú acabas de decir es tan importante. Claro. Yo siempre digo a mucha gente, imagínate este ejemplo, o sea, Dios decirle a un profeta, decirle, llamado Oseas, tú te tienes que casar con una prostituta. Exactamente, o sea, ¿eso así? qué es? O sea, tú te imaginas a Oseas que se preparó tantos años en Guárdate santidad, toda la vida, pero cásate con ella. Para servir a Dios y que el mismo Dios le diga, cásate con una prostituta. Exactamente, él dice, ¿cómo? No, estás loco, reprendo. Así también funcionan las respuestas Imagínate de Dios. tú, claro. Tal vez no es lo que a veces esperamos, porque nosotros esperamos, no estamos esperando eso que le estamos pidiendo, pero a veces eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios siempre nos sorprende. Y a veces Él nos dice, espera, calma, He escuchado déjate que sorprender. Dios siempre nos da
No lo que queremos, sino lo que ¿qué? Necesitamos. Exactamente. Lo que necesitamos. Bueno, lo que Él sabe que necesitamos. Hacer una pregunta interesante acá. Uy. Algunos, bueno, todos, me imagino que todos, porque todos, nadie de los que está acá escapa de esta pregunta. ¿Alguna experiencia en sus vidas donde hayan tenido que lidiar de alguna forma con la paciencia del tiempo de Dios? Sí. Que ahí también entra no solamente el saber esperar, sino que en medio del saber y aprender a esperar, el Padre Dios también nos está evaluando, ¿no? Entonces ahí entramos en una prueba que se llama normalmente, pero es también una evaluación para ver cómo estamos nosotros. Y ahí muchas veces nos hemos sacado la peor nota. No, y que la paciencia es un fruto. Es un fruto del Entonces, para saber esperar necesitamos el Espíritu Santo. Sí, claro, tenemos que esperar. ¿Qué experiencia? A ver, Fernanda, que decía sí. No, pues muchas. Esperar en Dios ha sido en todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, porque pues de alguna manera lo que les mencionaba, siempre estamos esperando algo. Y nunca nos dejamos sorprender, y a veces Dios nos dice, déjate sorprender un poquito. Me ha pasado en varias ocasiones, en no sé, de pronto circunstancias con mi familia, enfermedades, también personales, la carrera, universidad. Los jóvenes también, pues las mujeres soñábamos con, bueno, yo que crecí como en un hogar cristiano, entonces yo sí he soñado pues con esto así, mi burbujita, pero a veces, y planear lo que les contaba, yo tenía mi vida planeada por edades, pero por no, tiempos. Sí, por tiempos, y no, o sea, la verdad Dios sí me ha demostrado y me ha aterrizado con los pies en la tierra que no es mi tiempo, que deje que el barco lo direccione Él, y que cuando esté esa marea alta, Él sabrá cómo esquivarla, y que si estamos esperando algo, y que lo que hablabas ahorita, de pronto esa respuesta o ese es lo que Dios nos vaya a decir, no nos vaya a gustar, probablemente no nos va a gustar, porque sí estamos esperando que Dios nos cumpla los sueños, pero qué tal que ese no es el sueño que Dios tiene para nosotros. Entonces, tal vez ese sueño no nos va a gustar o esa respuesta no nos va a gustar, pero es que es lo que necesitamos, no es lo que queremos. Sí, así es. Y es curioso eso que tú dices, porque por ejemplo yo estudié otras carreras que no tenían nada que ver con ser pastor, aunque bueno, teología sí, pero uno no estudia teología para ser pastor, sino que uno estudia para conocer. Solo que en el tiempo de Dios y en el propósito de Dios estaba asignar un llamado a mi vida. Entonces uno dice, wow, qué tremendo esto, que a pesar de que uno conoce, por ejemplo, diseño gráfico, informática, cocina, uno dice, bueno, sirvo a Dios como pastor, pero porque Dios así lo decidió. Exacto. Porque Dios en su tiempo, o sea, digamos, no es que la preparación no sirva, porque hay gente que puede decir, no, eso no sirvió para nada, no, sirvió para prepararme para estos tiempos, a pesar de que uno diga, no, es que la carrera no tiene nada que ver una con la otra, pero los tiempos de Dios son perfectos y el llamado de Dios también es perfecto, y creo que es curioso eso. Por ejemplo, en nuestro caso, mi esposa y yo tenemos un testimonio maravilloso de lo que es esperar en Dios. Sí, la paciencia, ¿verdad? Claro. El hecho de no abortar el propósito, ni tampoco tomar malas decisiones. Y bueno, ya tiene prácticamente un añito el milagro. Nuestra Esa espera bebé, tiene un la añito. espera. Sí, porque digamos que en medio de esta espera, a veces las personas no saben qué proceso vive cada quien, ¿no? Sí. Entonces uno puede cuestionar lo que ve aparentemente, pero no sabe lo que hay detrás de cada experiencia personal. Y en medio de la espera, el que está en el proceso es el que está luchando. Sí. Está allí batallando, porque estás en medio de la espera, en medio del fruto que produce el Espíritu Santo de Dios, que es la paciencia. El hecho de que tú estás allí leyendo la palabra de Dios para que también a través de la palabra de Dios venga la fe, porque así es como se produce la fe, oyendo la palabra de Dios.
Y es interesante eso porque es que uno no transfiere fe a nadie. Exacto, no, yo no puedo A decir veces énfasis en mi fe. uno siempre ve a la gente, ay, pero hágale, pero crea. O sea, pero cuando está la persona en tus zapatos o uno está en los zapatos de la otra persona, uno sabe que esa persona está pasando por un proceso porque es el tiempo de Dios que está realizando una obra tan estupenda que precisamente solo Dios la puede hacer. ¿Uno qué hace? Bueno, ayudar, apoyar. En oración, consejo. Y siguiendo motivando a esas personas, pero hay cosas que solamente las puede hacer Dios. Y ese es el que está viviendo el proceso y lo está viviendo internamente y nosotros lo podemos hablar y sé que ustedes también porque también han pasado por procesos, pero los que están afuera externamente piensan que es que estás en maldición, que entraste en un proceso donde Dios te desechó, te dio la espalda, sus ojos ya no están sobre ti. O que piensan, ay, usted pastor, usted ya tiene la vida solucionada, usted es pastor. Si usted habla con Dios, usted ahí mimito lo tiene ahí. Écheme una manita, ore más por mí. Ore que Dios lo escucha más a usted que a mí. De hecho, a los cristianos los tienen muy, no sé, muy marcados, no sé cómo pronunciarlo, que tienen la vida hecha, que tienen la vida perfecta. Incluso cuando cuando yo me bauticé como a los 17 años y yo me sentía, ya prácticamente estaba en una relación con Dios increíble y me bauticé y empezaron a pasar muchas cosas malas y yo era, pero ¿cómo así si estoy haciendo las cosas? Y muchas cosas malas y claro, y uno veía que las compañeras incluso gente que no iba a la iglesia, que no va a la iglesia, que no tiene esa comunión, le pasaban cosas muy buenas y trabajos y viajes y la fiesta perfecta de los 15 días y pues uno decía, no, ¿qué me pasa? Porque yo no. Porque a mí. Porque yo no. Y bueno, y creo que muchos se pueden identificar con esa experiencia porque digamos que muchos de nosotros hemos pasado por procesos y pruebas que tienen que ver con los tiempos de Dios. Creo que incluso en ese proceso de prueba es donde realmente nosotros o afirmamos nuestra fe en el Señor para prepararnos para la bendición y para la promesa. Porque incluso yo siempre le digo a la gente, ¿qué hizo de malo Job para que viniera una prueba sobre Job? Ay, Job es un personaje que, o sea, de por si uno habla de pruebas, si uno dice Job. Yo le digo a la gente, pero ¿qué estaba haciendo? No estaba haciendo nada. No, dice por si el verso 1 dice que era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Exacto. Este hombre era más bueno que yo. Claro, yo creo que Job estaba ya cantando, gracias, yo te doy. ¡Pum! Cuando ¡pum! ¿Qué pasó aquí? O sea, y tenía todo, y uno dice, pero... Ese es un ejemplo perfecto para... Como dice por ahí, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque a mí. Y porque a mí, claro. Pero mira lo que Dios, o sea, claro, uno como humano dice, no, o sea, no necesita ningún proceso, es perfecto, la palabra de Dios lo decía. Pero ¿qué era lo que Dios quería enseñarle, no? Él conocía. Hay veces que nosotros estamos como tan bien y hay periodos de nuestra vida que todo sale bien. Entonces, y viene por allá alguien, estoy en este proceso, de verdad tremendo, sí, y oramos al Señor y Dios trae, no sé, una sanidad, trae respuestas financieras y uno, gloria a Dios, qué milagro tan tremendo. Bueno, yo no necesito nada porque estoy bien. Pero Job dijo, de oídas, al final, ¿no? Cuando ya fue otra vez bendecido, el doble de lo que tenía. Más ahora mis ojos te ven. O sea, siempre Dios tiene un propósito en cada uno de sus tiempos y es conocer más a Dios, que se revele a Él realmente. Porque bueno, Job dijo, de oídas te había oído. Quiere decir que Job tenía una información. Digamos un concepto de Dios por la referencia de lo que la sus gente antepasados y lo digamos que todos acá podemos hablar de experiencia de Dios, pero eso no quiere decir que sea el Dios que se revela en la vida de la gente, sino que cada proceso realmente nos enseña quién es Dios. Alguien una vez decía, tú quieres ver al Dios de la sanidad, necesitas la enfermedad. Sí. Necesitas conocer al Dios de la riqueza, necesitas la pobreza. Exactamente. Necesitas conocer al Dios de la paz, necesitas la guerra. Dios sabe cómo llegar a cada persona. Mucha gente que dice, quiero paz, y ¡boom! Vienen guerras. Guerras, claro. Y esos son los Yo una vez dije, de Señor, Dios. dame paciencia, lo que no fueron puras pruebas. Exacto. Y eso pasa cuando se está empezando en la vida en Cristo. Sí, claro. Porque Pedimos, no sabemos qué estamos pidiendo, pero Dios nos está. Pero mira lo que, o sea, muchas personas dicen, uy, Señor, no quiero ninguna prueba. Pero lo que pasa es que la prueba nos perfecciona a través de la paciencia. Santiago capítulo 1, verso 3 y 4 dice,
sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y el 4 dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos y que nada les falte. O sea, el proceso me lleva a tener fe, que me produce paciencia. Y la paciencia me hace perfecta para yo poder recibir lo que Dios tiene para mi vida y que nada me haga falta. Te hace apta. Tremendo esos pasos, ¿cierto? De por sí, apta esto para que estás recibir. diciendo es importante porque creo que una de las cosas que nos ayuda a poder abrazar los tiempos de Dios es dejar de vivir con afanes. Totalmente. Porque a veces vivimos más por las corrientes del mundo, que si el mundo quiere todo ya, entonces nosotros vivimos igual. Lo que llamamos preocupación. Sí, nos preocupamos. O sea, nos Exacto. ocupamos En algo que no. tanto Algo mental, que no ha emocional, pasado. espiritual. Algo que no ha pasado. Exacto. Sí, la Y gente, y eso tiene que ver con la ansiedad. La gente almuerza y la dice, ¿y mañana qué desayunamos? Sí. Exacto. No, acabamos de desayunar Y y, dice, y ¿y ahora el ¿y qué almuerzo? almorzamos? Y está ¿Y terminando qué de vamos a desayunar. almorzar? Y no- Claro, entonces nosotros Y estamos- creo que tiene que ver con eso. Porque Claro. Fernando decía Sí. que todo lo tenemos programado y así queremos tener la vida. Claro, o sea, creo que tampoco llegamos a extremos de improvisarlo todo. No, no Ah, no. podemos Pero ser sí improvisados. organizar, Sí. pero tampoco vivir con afanes. Así, tan métrico, que la ¿no? ansiedad, que la Dejarnos preocupación. sorprender. Sí, y Dios también allí, porque hay gente que vive muy afanada y eso te lleva precisamente a tener experiencia ya desde el punto de vista emocional, mental, psicológico, hasta espiritual. Ya tu fuente de conexión con Dios, que es el espíritu, ya no está conectada con Dios de la misma manera, entonces es ahí donde sufrimos. Pero ¿por qué me pasó esto? Otro ejemplo, Dios le dijo a Israel cuando salió de Egipto, pasarán a la tierra prometida y en un desierto durante 40 días. El tiempo Pero de duraron Dios 40 años. eran 40 días. Exactamente. Pero nosotros que colocamos un tiempo a veces No, Y a muchos les pasa Años. eso. Y llevaban Años. 400 años esclavos. Sí, 400 O sea, años de esclavos. Y dijeron, ay, por fin 40 días, ¿qué son? Llevamos 400 años de esclavos, vámonos para la tierra prometida. Pero por la Sí, terquedad de no conocer a Eso. Dios, el tiempo de Y Dios. en esa de no- espera ellos comenzaron, dice A la tomar palabra, malas decisiones. a tomar malas decisiones y a hablar mal y a decir, ay, pero allá aunque sea teníamos como que la bandejita paisa, pero aquí nos están dando pura vaina y Pura que cebolla sí, frita. Nada, aquí que nos están dando hielo raspado, dicen, pero con agua, mejor dicho. Entonces decía uno como que, y si están saliendo y van para la tierra prometida, uno leyendo, ¿no? Dios le dio maná y dice, no hay maná. Ahí no hay maná. Como dice el dicho, van para el cielo y van llorando. Y van llorando, sí. No, terrible. No, Sí, y- entonces- y bueno, y por ejemplo, en nuestro caso, nosotros duramos esperando 9 años. Y en medio de la espera, nosotros íbamos, bueno, ahí en la lucha, ¿no? De fe, pero los que estaban afuera, decían, están en maldición. O piensan que uno está mal. Porque, por ejemplo, claro, ciertamente en medio de la espera uno busca alternativas, incluso personas, no, pastores, vayan a esta clínica de fertilidad que les ayude. Entonces, claro, uno va. Sí, nos vimos también en eso. Y en todos esos 9 años, yo supongo que ustedes oraron por alguien para que, ay, pastor, no podemos tener hijos. Y ustedes oraron y tuvieron hijos. Y ustedes Sí. decían, ¿y por qué nos entregan el de nosotros? No, O sea, mi es que esposa me viene dijo la eso. confrontación, ¿no? Más, ella misma me Correcto. dijo eso. Sí, claro. Porque yo me acuerdo que estábamos en una visita, estábamos en En la Santa Marta, familia, sí. en una visita con la familia, y recuerdo que estaba con Y no fue tu la tía, única vez, estaba fueron con la muchas tía personas, pero y esa fue la con última prima. vez. Y en ese cercana. momento están hablando de la familia del primo con la esposa, y yo digo, ella Pero- va a quedar embarazada. Pero no se lo dices a ella. Yo no se lo digo a ella, se lo digo a la tía, a la suegra. Van a quedar embarazados y viene una niña. Y ella, ay, sí, no sé qué, y se emociona. Entonces viene, recuerdo que al año siguiente llama esta chica a mi La esposa, prima. a la prima, y dice, es que estamos embarazados, pero me están contando que el año pasado ¿Qué Roger terminó la llamada y mi esposa me dice, ¿y tú no me ves a mí embarazada? Amor, mírame embarazada, por favor. Y Tú no me ves a mí como comenzamos a llorar. embarazadita o algo así. Y a orar. No tienes una oracioncita a ti que te escucha más Sí, Dios. como que uno como que cree más en las oraciones de los demás que en el Y clamor es por verdad, Dios. pues Y que al- uno caiga en el error de, ¿será que sí estoy haciendo algo mal? ¿Será Sí, que sí? claro. Y cae en ese error. Es que de por sí la gente cuestiona eso. Cuando tú estás pasando tu proceso en el tiempo de Dios,
siempre la gente va a pensar que hay algo malo en ti. Exactamente. Incluso, o si no hay algo malo, alguien te hizo brujería o hechicería. Es que, yo no sé, ahí es donde cobra fuerza la brujería. No es que me pasa esto, es que me hicieron brujería. Y En el caso y la de los bruja ya. jóvenes, en el caso de los jóvenes pasa muy seguido. De pronto, no sé, están esperando ingresar a alguna universidad y no se les da. Llevan 3 años tratando de ingresar. Algo estás haciendo mal. La gente afuera empieza, algo estás haciendo mal. Y puede ser un no de Dios. Exactamente, y puede ser Toca ese otra puerta. silencio de Dios. Entonces, en medio para continuar así el proceso de nosotros, gracias a Dios, se abrieron puertas como para ayudarnos, se descubrieron situaciones físicas en mí, o sea, mira todo el proceso de salud que el Señor también me llevó como para limpiarme y prepararme para poder... Una cosa llevaba a la otra. Sí, entonces el tiempo de Dios era, espera, Ay, no puedes tener un bebé en estos momentos porque estás mal. Era un milagro Tu tras cuerpo otro no milagro. está funcionando Sí, exactamente. correctamente. Y nosotros nos dejábamos llevar por el Señor a lo que Él quería. Y a pesar de que llorábamos, muchas veces no guardábamos silencio, sino que muchas veces decíamos, nos preguntábamos, Señor, si te servimos, ¿por qué esto? Y en medio de esa espera caminábamos y hacíamos caso, obedecíamos. Bueno, me examinaron, me limpiaron y después ya no podía. Me dijeron, no puedes tener hijos, ¿verdad? Y bueno, tristemente en la congregación hubo algunas personas que pensaban que la autoridad, en este caso pastoral, nosotros estábamos en maldición y unos se fueron y entonces la tristeza en nuestro corazón y nosotros, bueno, Señor, tú sabrás qué haces. Y cuando fuimos a la clínica de fertilidad, nos dieron una opción, ¿cierto? Y yo dije Era no. practicar el método in vitro, In vitro. pero con otros óvulos porque ya no tenía le yo dijeron la a ella, posibilidad. No, tú no tienes posibilidad, no tienes las condiciones. Entonces, recuerdo que ese día para nosotros fue muy duro, fue un Frustrante, proceso claro. muy duro. Es una prueba de fe realmente. A veces esperar en los tiempos de Dios es una prueba constante de Muy fe. fuerte, sí. Y recuerdo que ya en casa, hablando, conversando, o sea, en medio de todo, mirando las posibilidades humanas, pero mi esposa decía, yo no dejo de abrazar a Dios. Y ella dijo, es que yo no quiero ser una Sara engendrando una hija de Agar. Y para mí eso fue, digamos, un espadazo. Y, ¿no? Bueno, ciertamente no. O sea, Sí. Dios es Dios. ¿Ya? ¿Por qué necesitamos un óvulo de Agar si Dios puede hacerlo todo? Y en eso Dios nos sorprendió con un milagro. Al tiempo y en el tiempo de Dios, correcto, que muchos dicen, bueno, que la edad, no sé qué. Bueno, el Señor sabe por qué lo hizo en este tiempo, ¿no? Somos jóvenes, ¿ok? en los tiempos Estamos del jóvenes. Señor somos Podemos jóvenes. tener otros 3. Y ya vamos a celebrar el añito de nuestro Pero bueno, milagro. esas son las experiencias que muchos Amén. atraviesan, Qué ¿no? lindo. Muchos atraviesan esas experiencias, sobre todo esas pruebas de fuego. Y claro, o sea, la gente sin entendimiento cuestiona los procesos de Jason, de Fernanda, de nosotros y de todos los que están allí cuestionando. Pero uno no está para juzgar ni señalar los procesos de Dios, sino para que más bien la gente entienda los procesos de Dios y los tiempos de Dios, porque está el sí, como lo dijo Fernanda al comienzo, y cuando Dios te dice sí, uno se alegra. Qué lindo cuando le dicen a uno Sí. todo sí. Y a veces uno llega a la iglesia y apenas uno llega, como que Dios le dice que sí a todo y ¡ah, chévere! Pero cuando uno comienza, no. Entonces uno, bueno, ya se incomoda. Sí. Pero cuando hay un silencio, y en medio de ese silencio, que es ese proceso de formación, de forjar en nosotros un carácter, una visión, porque creo que eso es lo que realmente hace la diferencia. No, y el silencio es así. Ese proceso de silencio es así. A veces estamos muy abajo, no aguanto más la espera. A veces yo confío en Dios. A veces, y así, el silencio es así hasta que Dios Por nuestra llega. humanidad, creo que por nuestra humanidad es Exacto. que lo vemos así de esa manera. Pero si nuestro espíritu conecta con Dios, creo que uno ya comienza a ir en crecimiento continuo. Pero no es fácil, o sea, no es fácil porque incluso yo imagino que en el caso de ustedes, ya después que ustedes viven una experiencia de esperar en Dios y ven la respuesta de Dios, cuando venga otro tipo de prueba, y dicen, es el mismo Dios. Exacto. O sea, ya uno está aferrado, Ya uno- aunque es otro tipo de prueba o de experiencia, y uno está aferrado a que es un Dios que responde.
y que responde a su tiempo. No, y uno comete el error de compararse, como humanos, uno comete el error de compararse. En el caso, no sé, en el caso de jóvenes de pronto, no, pero es que ella tiene la misma edad que yo, pero ella ya ha viajado un montón, ya se graduó, ya tiene pero yo todavía sigo en la universidad, yo todavía no me he podido graduar, yo no me casé a los 26, yo no tengo mi casa a los 28, entonces uno empieza a compararse con los de al lado. Ahí es donde pero es normal, es como humanos, es aprender a enfrentar el proceso, ese silencio y tener paciencia. Yo creo que eso es todo lo que hemos hablado en este tiempo. La pastora lo ha mencionado varias veces, la palabra paciencia, fruto, paciencia. Yo siento que esto resume el tiempo de Dios o ese silencio se resume en paciencia. Sí. Y bueno, creo que ya para ir concluyendo, una de las cosas importantes es que para nosotros conocer los tiempos de Dios necesitamos al Espíritu Santo. Y para poder atravesar los tiempos de Dios también necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Porque el fruto, es decir, lo que Él produce en nosotros, es lo que nos va a ayudar para poder soportar el proceso, la prueba o incluso el silencio, ¿no? Porque puede que no estemos pasando una prueba, sino que sencillamente la prueba es tiempo. Sí, es tiempo. Y no es lineal. Exacto, y esperar, y mientras uno espera y dice, bueno, ¿y entonces qué? Y necesito trabajo, pero no me llega, y quiero una respuesta de esta forma, pero no lo hay, y yo que voy a la iglesia, ¿y por qué no veo el milagro? Y entonces siempre hay como que esas incertidumbres en el día a día, y creo que eso es normal, porque esa es nuestra humanidad tratando de entender las cosas de Dios desde la humanidad. Sí, claro, a todos los que nos ven y nos escuchan, esto es normal para todos tenemos que esperar, no es que nosotros porque estamos en una iglesia o porque pertenecemos a una comunidad, ¿sí? No quiere decir que es que yo digo, ay Dios, yo no tengo para pagar el arriendo, ¿por qué no me da? Y Dios dice, sí, tome. No, eso no es así. O sea, nosotros tenemos que esperar mucho. Hemos tenido que esperar mucho las cosas de Dios y no es que nosotros tenemos una varita mágica o es que en la iglesia tú vas a llegar y vas a encontrar al pastor allá con una varita mágica. ¿Quién quiere bajar de peso? Tome. No, deje de comer o coma bien. ¿Quién quiere subir de peso? Pues comienza a hacer ejercicio, no sé, cualquier otra cosa. ¿Quién quiere conseguir una casa? Pues vaya, trabaje. Te tengo una palabra profética. ¿Quieres prosperar? Trabaja. Sí, así. Entonces, lo que decíamos como para resumir esto es esperar, la paciencia, y es algo, para uno parece que, o al escuchar live, hay que tener paciencia, bueno, sí. Suena de cajón, sí. Suena de cajón. Hasta cuando nosotros vamos a una clínica, ¿cómo nos llaman? El paciente tal. Porque es que hay que esperar ahí, porque hay que esperar para todo. Nosotros estamos esperando para todo. Entonces, no es que sea algo fácil, la paciencia es algo difícil esperar ahí, esperar a ver, porque mientras Dios responde, pues uno va haciendo una cosa por allá, va haciendo otra cosa para allá, y uno dice, pero papá, por acá no es porque pues me estrellé feo, ¿y qué pasó? Si yo te clamé por esto y me estrellé feo, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? Ten paciencia. Él le dijo a Jonás, mire, yo quiero que vaya usted a Nínive tal día. Él dijo, no, yo me voy para otra parte. Y dijo, bueno, listo, vaya y tranquilo que yo allá lo voy a colocar como sea. Mire, lo colocó allá. Vomitado, mejor dicho. Ya sabemos qué fue lo que pasó. Sí, le dijo a Abraham, le dijo, usted va a tener un hijo de la promesa, sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser y con quién? Mire, y por la impaciencia. ¿Y con quién lo voy a tener? Con esa abuelita. ¿Y en cuánto tiempo? Imagínate, ¿no? Y si Sara tenía 90 años, dijo, pero con ella está como difícil la cosa, ¿no? Y uno puede decir... 25 años duraron esperando. 25 años. Y obviamente, usted me va a preguntar a mí, ¿cuántos hijos tuvo Abraham en ese entonces? Tuvo 7 hijos. Usted de pronto no sabía eso, pero Abraham antes de eso tuvo 7 no confianzas. Sí, por decirlo así. No, yo no voy a esperar tanto, un hijo, no voy a esperar otro hijo, otro hijo, ¿sí? Puras canitas al aire. De hecho, ahí está el tomar a veces malas decisiones en la espera. Exactamente. Entonces, usted dice, ay, pero es que yo tengo un novio y siempre me engaña, y tengo otro y siempre me engaña, pero es que siempre escoge lo mismo y no lo que Dios. Uno dice, ay, Dios mío, ¿por qué? Doble rodilla. Exactamente, sí. Entonces, la confianza que nosotros tenemos en Dios o que debemos depositar en Dios
es muy diferente a la confianza que nosotros tenemos entre nosotros, por decirlo así. No, yo confío en que mañana, no sé, mañana hay servicio aquí a las 10 de la mañana, no sé, o mañana es domingo, ¿sí? Yo sé que si yo me acuesto hoy, mañana es domingo, ¿sí? No, la confianza en Dios es otra cosa totalmente diferente, totalmente diferente. Él nos dice, usted sencillamente con lo que yo le voy a dar, vaya y haga esto, ¿sí? A Abraham le dijo, vaya, salga de su tierra y mira a ver para dónde va a coger. Yo te mostraré, pero ¿para dónde voy? Hágale, mijo, que yo le voy mostrando. Por el camino yo le voy mostrando. Y uno dice, uy, pero así tampoco. Entonces, es eso. Yo quiero que ustedes sepan, los que me están oyendo, que para nosotros no ha sido nada fácil. Y supongo, y estoy muy consciente que para ustedes tampoco ha sido fácil esperar. Y ustedes están allá diciendo, bueno, y sí, ustedes están hablando bacano. ¿Y qué? Si yo sigo esperando, ¿qué voy a recibir? Y si no recibo lo que yo estoy pidiendo. Sí, quiero decirle eso. Y ahí volvemos a las mismas tres respuestas. Exactamente. Porque puede que recibamos muchas veces lo que pedimos porque Dios dijo que sí. Puede que no lo recibamos porque Dios dijo que no. O puede que Dios sí quiere darnos lo que espera, pero también quiere que podamos ser moldeados para poder alcanzar esa. Porque, repito, es que la diferencia está... No se trata de que, bueno, este chico no va a la iglesia y ya tiene una camioneta y yo que tanto tiempo he ayunado, trabajado y no me llega la camioneta. Entonces, pero es que la diferencia está en el carácter y en el corazón de la persona. Sí. Para uno el uso de la camioneta tiene propósitos muy distintos a lo que tendría un hijo de Dios. Entonces, por eso Dios necesita que en sus tiempos podamos ser procesados y moldeados para hacer lo que Él quiere que hagamos, indistintamente de que tengamos todas estas cosas. Entonces, bueno, hemos llegado acá al final. Aquí no pasa en el pianito cuando uno pasa en el piano para uno saber que tiene que terminar. Sí. Pasa el piano, el pianista pase para que termine. Uno ya sabe, ¿no? En la prédica. Sí, aquí no, si a mí no me pasa en el piano, yo no termino. Sí. Ya la gente cuando tiene en la prédica el piano es porque se está acabando el tiempo. Sí. Es la forma bonita de decirle a un pastor, termine. Deja ir a mi pueblo. Bueno, dejamos este podcast hasta acá. De verdad, ¿qué le aconsejarían rápidamente a las personas? Una frase corta para concluir este podcast. Creo que todos tenemos la misma, ¿no? Yo, por ejemplo, que aprendan a confiar en Dios y a aceptar. Escuchen lo que voy a decir. A aceptar la soberanía de Dios. No es fácil, para mí es imposible, ¿no? Pero es complicadísimo, pero empecemos por aceptar la soberanía de Dios sobre las cosas que nosotros queremos. Yo les diría que no olvidemos o bueno, recordarles que no es esperar en Dios, sino... A ver, no es esperar que Dios no lo haga, sino que Dios es el que está esperando por nosotros. Él es el que si tú le estás pidiendo algo a Dios, ¿qué estás dándole tú también? ¿Qué estás ofreciéndole tú para que Dios pueda hacer ese milagro? Entonces, no es esperar a Dios, sino que Dios es el que está esperándote a ti. Bien. Sí, en otras palabras, como ¿qué hacemos en medio de la espera? Exactamente. Sí. Y que sean buenas actitudes, ¿cierto? Yo les puedo aconsejar que podamos recordar siempre la palabra del Señor, que en medio de esos momentos donde hay silencios, podamos tomar la palabra del Señor, meditar en su palabra y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos enseñe a ver y conocer los tiempos, porque somos hijos de los entendidos y tenemos que estar sobrios, despiertos. Tenemos que entender. Muchas personas van a decir en su mente natural la palabra pastora. Eso es imposible porque lo estás haciendo en tu naturaleza humana. Pero si tú lo haces en tu naturaleza divina, vas a lograr conocer los tiempos de Dios y no hay nada mejor que uno estar con sus ojos abiertos y decir, estoy en el momento correcto a pesar de que no veo nada. Sé que Dios todos los días está dando un paso conmigo, el Espíritu Santo y el Padre están allí conmigo, pero esto es a través de una comunión con la palabra del Señor, con el Espíritu Santo y en oración. Bien. Bueno, yo diría a la gente que
Hay un verso que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y creo que en medio de los tiempos uno tiene que aprender a reposar y descansar en Dios. A veces uno de los peores errores que cometemos es que nos afanamos tanto que no solamente tomamos malas decisiones, sino que nuestra boca comienza de alguna forma a quejarse, a hablar lo que no se debe hablar, y por eso realmente no disfrutamos la espera en Dios, porque creo que también tiene que ver con eso, estar quieto y conocer que yo soy Dios, es déjalo o déjame mostrarte quién soy yo en tu vida. Y bueno, creo que esos serían los consejos para este tiempo. Amén.